Buen día, estimado Radio Escucha. Estamos listos para un programa más de Dialogando con el Evangelio. Recordemos que este programa de radio es traído a ustedes gracias al gentil patrocinio de la Arquidiócesis de Galveston, Houston, a través de Radio Communication, en colaboración con la Oficina de Ministerio Hispano. Dialogando con el Evangelio busca precisamente un diálogo entre la palabra de Dios y los acontecimientos actuales de nuestra vida. Dialogando con el Evangelio es una invitación a ver la realidad desde una perspectiva diferente. Esperamos, estimado Radio Escucha, que disfrutes el contenido del programa de este día. Mi nombre es José Dionisio Vázquez y soy asistente de programas en la Oficina de Ministerio Hispano, y en esta ocasión estoy acompañado por Miriam. ¿Quieres presentarte? Claro, mi nombre es Miriam Escobar y trabajo en la parroquia de San Pablo Apóstol en Nassau Bay, cerquita del Johnson Space Center. Y soy la directora del Ministerio Multicultural en San Pablo. Bienvenida y gracias por hacer un espacio en tu agenda, en tu tiempo, y estar aquí con nosotros compartiendo este programa. Miriam, ¿me habías grabado alguna vez un programa de radio? No había grabado programas de radio completos, pero sí había grabado varios comerciales para Radio María. Yo hacía los comerciales para la Oficina de Actividades Provida en la Arquidiócesis de Galveston, Houston, en donde tuve la oportunidad de trabajar por 2 años. Entonces promovía todos los eventos Provida, ¿verdad? Sí. Mira, qué bien. Y nosotros, entonces, aquí estamos estrenándote. Sí. Y generalmente te platico la dinámica del programa. Nos damos la oportunidad para proclamar el Evangelio, leerlo, meditarlo un poco, pero a la vez, Miriam, cuando hay algún invitado o una invitada, platicamos acerca de esas experiencias, sobre todo, obviamente, experiencias de vida, y cómo el Evangelio de una u otra manera también va tocando nuestras vidas. Y así generamos lo que es el título del programa, un diálogo con el Evangelio. ¿Te parece si escuchamos el Evangelio que corresponde para el día de hoy, 14 de octubre del 2018? Como siempre, estimado Radio Escucha, si tienes la oportunidad de conseguir tu Biblia, de traerla en este momento, vamos a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 30. Date la oportunidad, tal vez tengas tu Biblia por ahí cerca a tu lado y puedas leer junto con nosotros. Te repito, es en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos desde el 17 al 30. Ojalá y hayas podido conseguir tu Biblia. Y nosotros, Miriam, entonces damos la oportunidad en este momento para escuchar el Evangelio. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas
entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos, o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor, por esta tu bendita palabra que hoy viene a tocar a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que así como la lluvia regresa a ti en forma de vapor, así también esta tu palabra llegue a nosotros, llegue a nuestros oídos y regrese a ti con ricos frutos, con frutos abundantes. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Buen evangelio. Muy bueno, muy bueno. Sí, ¿verdad? Mucho que dialogar de aquí, Miriam. Pero vamos primero conociendo a Miriam. ¿Quién es Miriam? Yo tengo un poco de conocerte, pero obviamente las personas que están escuchando ahorita dicen: ¿y quién es Miriam? ¿Quién es Miriam? Bueno, como ya dije, mi trabajo es, soy la directora del Ministerio Multicultural en San Pablo. ¿Quién soy? Soy mamá de 2 pequeñitos, de ¿dos Matthew chaparritos? y Valentina, sí. De Valentina, que cumple 5 años en una semana, ¿verdad? El 22 de octubre. Y Matthew, que tiene 7 años. Oh, madre de dos hermosos hijos. 2 chiquitos, sí. Muy bien, y tengo el gusto de conocerlos, por eso digo hermosos hijos. ¿Y cómo le hace una madre de familia para trabajar? ¿Cómo le hace una? Yo sé que trabajas mucho. Sí, con el apoyo, ¿verdad? Principalmente de mi esposo y de mi mamá, ¿verdad? Soy muy, muy bendecida de tener a mi mamá conmigo, y cuando me refiero conmigo es que vive conmigo, vive en mi casa. Entonces, también gracias al apoyo de mi esposo, ¿verdad? Que me apoya y que siempre está ahí para decir: ok, bueno, tú haz lo que tienes que hacer, y si tienes que, ¿verdad? Porque los horarios de la iglesia no son para nada de oficina. ¿Really? Yo pensaba que era bien padre trabajar para la iglesia. No. Los horarios a veces son bien complicados, ¿verdad? Generalmente trabajamos en las tardes, trabajamos en fines de semana, a veces nos toca trabajar madrugadas, ¿verdad? Nos tocan una serie de horarios que a veces son complicados, y especialmente como mamá a veces es mucho más complicado. Y encontrar ese balance, ¿verdad? No solamente yo porque trabajo ahí, pero la gente que sirve dentro de las parroquias, el encontrar ese balance entre nuestro servicio, nuestro amor al Señor y nuestra vocación al matrimonio y a la familia, es encontrar ese balance. Y diría yo, soy muy bendecida por el esposo que me tocó y por la mamá que me tocó, y pues he tenido también la oportunidad de iniciar a mis hijos en el ministerio y en el servicio desde antes que nacieran. Bendito sea Así Dios. es. Hice énfasis, Miriam, en esta tu experiencia, porque yo trabajé para la diócesis de Little Rock y mi jefe era un diácono. Y en una reunión estábamos repartiendo las responsabilidades, y dijeron: pues usted, diácono, usted que no hace nada, usted debería de... No. Se piensa a veces que trabajar para la iglesia es estar caminando en rosas, no sé. No, sí, trabajar para la iglesia no, yo creo que más que
no quiero decir que son puras espinas, Ujú. pero sí implica, me decía un compañero de trabajo, ¿verdad? Que ya no está laborando en San Pablo, sino ahora tiene como su propio negocio. Él era director de música y me decía cómo me había sentido, ¿no? Le digo, es maravilloso. Y me dice, ¿no te sientes como que adoptaste 3,000 niños? Y le digo, sí, a veces sí me siento así, ¿verdad? Porque toda la gente necesita algo. Sí, y ahí es donde captamos, Miriam, que más que un trabajo es un ministerio. Definitivamente. Y gracias a Dios que tienes el apoyo de un hombre que nos cuentas que te apoya y de tu Santa Madre, porque si ellos no vieran tu trabajo como un ministerio, esto te traería muchos problemas. Demasiados. Especialmente yo creo que en mi matrimonio bueno, ya hubiera sido esto como causal de divorcio casi, porque es una cosa que es bien absorbente, ¿verdad? Te requiere mucho tiempo a veces fuera de casa. Y mi esposo particularmente no sirve en un ministerio específico dentro de la parroquia, ¿verdad? Entonces un día platicando le dicen, bueno, ¿tú por qué no tienes ahora sí que un ministerio dentro de la parroquia? Y él ¿Qué dijo más? Él les dijo, no, yo tengo un ministerio que es mi esposa y ya ese es mi ministerio. Y en verdad sí se ha convertido en eso, ¿verdad? Porque también ahora le toca a él, le ha tocado irse tempranito a las 5 de la mañana a cocinar a la parroquia o a mover sillas o a ayudarme con los niños. Entonces sí se ha convertido en un ministerio familiar, ¿verdad? Mira, no me quiero adelantar al evangelio, Ujú. pero Dios a veces nos pide algo de nuestro servicio, pero nunca nos manda solos. Eso, pero te digo porque yo también soy casado, tengo mis 4 hijos y mi esposa me ha colaborado mucho y sin el apoyo de ellos sería imposible hacer todo lo que uno hace. Y te cuento una experiencia más. Mi hijo se acaba de estrenar como monaguillo, el más chiquitillo. Y para mí yo soy muy emocional y nunca lo he negado. Verlo allá arriba, mirando por un lado, mirando para el otro lado, con su carita, sonriendo. Y luego después nos dijo que quería volver a hacerlo. Primero no quería y ya después le gustó la experiencia. Y yo sentí ahí el apoyo de Dios. Es decir, mi esposa a un lado, en ese momento tuvo que salir a traer unas cosas para los jóvenes. Ya habíamos ido a misa en la mañana. Volvimos a ir a misa en la tarde porque ahora era misa de jóvenes. Mi hijo, el segundo, el de los 4, también estaba como acólito. Mi hija estaba ya en el coro. Entonces, bendito sea Dios. Es decir, cuando trabajamos para la iglesia, sentimos también el apoyo de Dios nuestro Señor en nuestra misma familia, que es el mismo caso tuyo. Sí, definitivamente se siente el apoyo y por ahí hace mucho tiempo oí una frase que decían que por uno entra Dios a la familia y todos Bendito se sea Dios. salvan, ¿verdad? Igual regresándome al Génesis con Noé, ¿no? Que dicen, por Noé, porque Noé fue agradable al Señor, toda la familia de Noé se salvó, ¿no? Y yo lo he visto muy particularmente en mi caso, ¿verdad? Que el Señor, pues particularmente como que fui la que hizo el llamado fuerte y ahora ya toda mi familia, y ya no nada más digo mi familia, mi esposo y mis hijos y mi mamá, pero mis primos, mis sobrinos ya también, ¿verdad? Están involucrados ahí dentro de la parroquia en San Pablo. ¿Ha sido entonces el Noé para tu familia, Pues Escobar? no quiero decir que he sido el 9 porque sería darme muchos guayabazos, pero... Pero bendito sea Dios, has vivido esa experiencia. Miriam, pero no creo que hayas nacido trabajando para la iglesia, ¿verdad que no? No. ¿Cómo ha sido parte de tu vida? Y me atrevo a preguntártelo porque es bueno que a veces escuchemos testimonios. Las palabras, ya lo sabemos, las palabras convencen, pero los testimonios arrastran. Y en ese sentido nosotros que de una u otra manera trabajamos para la iglesia, se nos pide a veces compartir nuestro testimonio. Y yo no quisiera meterme mucho en tu vida particular, pero ¿cómo empezaste a trabajar para la iglesia? ¿Cómo empecé? Empecé como voluntaria, ¿verdad? Okay.
yo estaba, cuando empecé como voluntaria, estaba haciendo mi preparación matrimonial, ¿verdad? Yo tenía 10 años alejada de la iglesia, ¿verdad? Yo tenía 10 años sin ir a misa. Te hago una pausa. Claro. Entonces el Señor no solamente llama a aquellos que están bien involucrados. Me encanta entonces hacer esta referencia o quisiera hacer este énfasis, porque a veces pensamos que para trabajar en las cosas de Dios habríamos de ser las personas más santas, más No, yo de elevadas. santa me falta mucho. No. Sea Dios. O sea, y no es para hacer apología de nuestra vida en el sentido de si soy malo, entonces le sigo y para que Dios después de ahí me rescate, sino en el sentido de reconocer que en nuestro ministerio es por gracia de Dios, no por méritos propios. Claro. Tengo una amiga muy querida que dice que cuando Dios te ve y te quiere para Él, corre y te alcanza. Aunque tú corras, el Señor corre más rápido, siempre. Bendito sea Dios. Entonces dices que tenías como 10 años de no asistir a misa. Más o menos. Hacías? Pues estaba involucrada en otras cosas que no eran para nada relacionadas con la iglesia, ¿verdad? Trabajaba, estudiaba, estaba en ese tiempo estaba en high school. No estaba precisamente con las mejores compañías tampoco, y conforme empezó a pasar el tiempo, entré a la universidad, empecé a estudiar y conocí a mi esposo. Mi esposo es bautizado católico y recibió sus sacramentos en la fe católica cuando era pequeño por su abuelita. Okay. Pero sus papás y sus hermanos, de hecho a la fecha sus hermanas son de la fe evangélica. Entonces él recibió sus sacramentos, pero nunca realmente fue un católico practicante, ni nunca fue un católico que conociera su fe, ¿verdad? Algo no parecido a mí, porque yo siempre, en mi corazón, siempre supe que esa era mi iglesia, que esa era mi casa, ¿verdad? Mi esposo, ya después de tener 2 años de novios, mi esposo me dice, pues vamos a vivir juntos, pero algo en mi corazón, yo le dije, no, vivir juntos no, ¿verdad? Si queremos estar juntos, nos vamos a casar, y nos vamos a casar por la iglesia. Y él dijo, bueno, pues ahora sí que si esa es la condición, nos casamos. Pero mira, me llama la atención cómo, a pesar de que nos confiesas que 10 años estar alejada, en tu interior había algo que te decía, esto no es lo correcto. Sí. Y pusiste esa, que a lo mejor se vio como condición. Sí. Pero cómo me llama la atención que a veces nosotros sentimos que estamos muy lejos de Dios y lo tenemos muy cerca de nosotros, solo que tenemos que escucharlo. Yo les agradezco a las catequistas que me prepararon. Yo me preparé como 4 años para mi primera comunión en México. Y era chistosísimo porque yo seguía haciendo las preparaciones porque no encontraba a mi mamá una fecha para la fiesta. Ándale, la importancia de la fiesta, claro, eso, porque pues eso era lo importante. Entonces hice, si no mal recuerdo, 4 distintas preparaciones con 4 distintas catequistas. Pero mira, entonces el estar esperando recibiste más formación. Sí. Okay. Entonces yo creo que a ellas les agradezco, ¿verdad? Ahora infinitamente, porque a veces, y esto es para todas las catequistas que nos estén escuchando, que sienten que plantan semillas en jarro vacío, y no crean que están plantando semillas nunca en jarro vacío, están plantándolas y el Señor se encarga de regarlas y el Señor se encarga siempre de que florezcan. A lo mejor no alcanzamos a ver en el tiempo, pero pues... No, mis catequistas si tuvieron que esperar que como 15 años, yo creo, para ver el fruto. Bendito sea Dios. ¿Y qué pasó entonces? Dices que te ibas a casar. Entonces voy, y de hecho ni siquiera fue en mi parroquia donde me preparé. Yo fui a True Cross en Dickinson, la parroquia que se vio severamente afectada por el huracán Harvey recientemente. Entonces voy a True Cross y comienzo mi preparación. Y algo dentro de mí se movió, no sabría decir qué fue, yo creo que fue el Señor. Y me invitó, mi prima me invita a decir, ven, es que esta iglesia está más bonita para que te cases acá. Porque también no era cuestión espiritual, a San Pablo. San Pablo, okay. Me dicen, ven a San Pablo que la iglesia está más bonita para tu ceremonia, y que las fotos van a salir bien bonitas si vienes aquí y te casas aquí. Entonces voy a una misa a San Pablo y
Y yo he compartido esta historia muchas veces. Yo, obviamente, 10 años sin ir a misa, no me iba a sentar muy cerca, ¿verdad? Entonces, son una de esas filas de hasta atrás donde nos sentamos los que no vamos seguido a misa. Deteniendo la pared. Deteniendo la pared casi, sí. Entonces, llegué y el Ministerio de Música de San Pablo es un ministerio de música que es carismático. Okay. Yo nunca, jamás había asistido a una misa con música tan alegre. ¿Te atrajo tu atención? Entonces, sí, definitivamente fue la música. Yo tenía 10 años cantando, ya no más. Empecé a cantar cuando tenía 5 o 6 años. Yo cantaba en grupos estatales, grupos corales. Y cantaba en el coro de la high school. Y siempre la música ha sido como que parte de mi vida. Como yo lo he dicho antes, no lo consideraba un don, sino algo que me gustaba hacer. Okay. Entonces llego a esa misa, escucho a ese coro tan maravilloso que sigue ahí. Y alguien, una señora que se llama Gracie, me oyó cantar. Y al finalizar la misa, ya acabó la misa, entonces estoy recogiendo mis cosas y me dice Gracie, tú tienes que cantar en el coro. Y gracias señora. Y me dijo, no, tú tienes que cantar en el coro. Y me agarró del brazo y me llevó al coro. Y me presentó con el que es el director del Ministerio de Música hasta la fecha, que también es el coordinador del grupo de oración carismático Tierra Buena, y que es mi padrino de confirmación en la fe, Ramiro Novoa. Me lleva con él y le dice, ella tiene que estar en el coro. Y él así como que medio sospechoso dijo, ok, bueno, pues ensayamos los jueves, ¿verdad? Y ya me dijo el horario y todo. Entonces yo fui más por curiosidad que por otra cosa, empecé a ir al coro y me empecé a integrar. Y por ese tiempo me dice, Ramiro me dijo, toda la gente que está en el coro tiene que ir a este retiro de Nueva Vida. Y en ese tiempo, alguien que tú conocerás, José Juan Valdés, los daba en San Pablo. Y me toca vivir un retiro de Nueva Vida con José Juan Valdés. Y cambió mi vida. Mira, haciendo un recuento así de las diosidencias, dices que 4 años en preparación para el catecismo, para recibir tu primera comunión, pero no 4 años porque tú quisieras. No. Sino porque no encontraban una fecha para tu fiesta. Y luego dices que vas para San Pablo, no por algo espiritual, sino por un lugar más bonito, más, no sé, que salieran bien las fotos. Y luego dices que fuiste a misa y alguien allí, bueno, no, la música te atrae tu atención, pero porque a ti te llamaba la atención desde antes, ya lo habías estado realizando. ¿Cuántas diosidencias? Y luego, para culminar esas diosidencias, esas coincidencias para algunos, te invitan a un retiro porque es condición para poder estar. En el Ministerio de Música. Mira cómo trabaja Dios, ¿verdad? Sí, si uno, yo creo que todos, si regresamos el cassette de nuestra vida un poquito y tenemos esa perspectiva de ver a Dios en nuestra vida, veríamos su mano tantas veces. Aunque a veces nos sintamos perdidos o abandonados, el Señor siempre camina con nosotros. Y yo regreso, incluso me he puesto a hacer recuento de los años durante los que yo estuve alejada y puedo ver la mano del Señor en mi vida y cómo me cuidó de muchas cosas y cómo caminó conmigo y cómo me sacó de muchas cosas, aunque yo no tenía mi confianza ni mis ojos puestos en Él. Sí te creo. Y a veces, y ahí es donde podemos incluirnos todos, no estamos abiertos a la posibilidad de que Dios esté trabajando en nuestras vidas. No es de que Dios llame a unos para estar con Él y a otros no los llame. Probablemente, así como tú dices, de regresar el cassette, probablemente alguien que ahorita está escuchando este programa pudiera también hacer el mismo ejercicio y encontrar a Dios en esos momentos que supuestamente no fui a ese baile donde sucedieron cosas o esta amistad, no alcancé a llegar a estar con él, con ella y sucedieron cosas. Probablemente Dios haya estado en mi vida y yo no me he dado cuenta. Definitivamente, yo ahora en retrospectiva lo veo de una manera sorprendente para mí, ¿no? Porque, es decir,
aunque a veces nosotros no confiamos en el Señor, no confiamos en lo que el Señor nos dice, nos promete, el Señor es firme, siempre, ¿verdad? En su promesa, en su siempre. Sí, Eso es maravilloso. Y luego, entonces, ¿qué? ¿Te casaste? Me casé y seguí sirviendo en el coro. De hecho, cuenta la historia que el coro creía que yo había entrado para que cantaran en mi boda. Y ¿Y no creyeron, no era así. Creyeron que después de mi boda no iba a regresar. Y regresé y luego ya no se pudieron deshacer de mí. Entonces empecé a servir como en el Ministerio de Música. Después me integró al grupo de oración carismático, ¿verdad? De ahí se me da la oportunidad de comenzar como catequista. Después de como catequista de niños, empecé como catequista para adultos en la formación para Ministerio Cristiano, siendo punto de contacto. Me tocó trabajar con Brian Luenzi y con Adrián Herrera en ese tiempo. Okay. Se me da la oportunidad de trabajar dentro de mi parroquia como coordinadora de la guardería, del cuidado de los niños. Ahí ya empezaste a trabajar para la parroquia, sí, entonces. Sí. Y me empecé a hacer me empecé a involucrar mucho más en la catequesis de los niños y en la formación de programas, porque comencé a ver y a sentir una gran necesidad de tener mejor formación, no solamente para los niños, pero para los papás. Entonces comencé a trabajar junto con la que es nuestra DRE de San Pablo, que es Sara Fontana. Empecé a trabajar con ella en programas de catequesis familiar. Entonces logramos que los viernes por la noche en mi parroquia se reúnen todos los papás en el grupo de oración y se les da catequesis a los papás y los chicos van a sus clases de catequesis de 1er grado a 8º grado. Me atrajo la atención, perdón que te haya interrumpido, esa necesidad que dices que encontraste en ti, porque de allí vamos a partir para hablar del Evangelio, pero cuéntanos todavía más, pero que no se me pase esa necesidad que encontraste en tu interior de más formación. Sí, cuando empecé, creo que fue más bien cuando empecé a ver la necesidad en otros, vi la necesidad en mí de saber más, de formarme, de aprender. Y conocer tu fe. De conocer mi fe. Fue una sed que hasta la fecha mi sed no se apaga. Y que no se apague, ¿verdad? No, ¿verdad? Trato de tomar todos los cursos que puedo. Primeramente, Dios, empezar la maestría en estudios pastorales próximamente y seguir aprendiendo de mi fe porque he entendido que mientras yo me forme, puedo formar. Y es formar también a los líderes de mañana y a los que se quedan a cargo de nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces hay que ser semillero de vocaciones, hay que ser semillero de líderes y de católicos buenos que salgan y cambien nuestra sociedad, que tanto lo necesita. ¿Y cómo brinca tu historia hacia la arquidiócesis? Porque ahí fue donde algunos de nosotros te conocimos trabajando para la arquidiócesis de Galveston, Houston. Yo trabajaba, antes de llegar a la arquidiócesis, yo trabajaba como legal assistant, yo trabajaba con un abogado. Y es un ambiente, es un trabajo donde ayudas a mucha gente. Yo en particular ayudaba en accidentes de carros, ¿verdad? Y de hecho mi párroco, Julie Fritsch, que es la directora de la Oficina de Actividades Provida en la arquidiócesis, va a un deanery meeting, ¿verdad? Y va al meeting y dice, yo estoy buscando un asistente y este es el perfil de la persona que estoy buscando. Por gracia de Dios, mi párroco, Padre Wenzel, estaba ahí en ese deanery meeting y recibe esa hojita y empezó como a pensar quién sería la persona ideal para esta posición, a quién podría yo recomendar de mi parroquia para esta posición. Y se acercó a mí y me dijo, hay esta posición, yo creo que tú eres la candidata ideal, manda tu resumen. Y yo le dije, pero yo nunca he trabajado para nada de la iglesia. Y me dijo, y todo lo que has hecho en estos últimos 5 o 6 años, dice, eso te tiene que contar. Entonces, manda mi resumen, me llama Julie, voy a una entrevista con Julie y me quedé en la posición y de ahí para el Real pues ya es historia. Y ahora ya trabajando para San Pablo. Así es, esa historia fue muy chistoso porque el diácono Arturo Monterrubio, que antes era director de la Oficina de Vida Familiar, encuentra esta posición en Mary Knoll. Ellos preparan misioneros ahora. De hecho, están en El Salvador.
En El Salvador. Así es. De hecho, no, más bien regresan el día de hoy. Hoy es 14 de octubre. Hoy regresan y van a estar en nuestra parroquia compartiéndonos de su viaje de misión a El Salvador. Hoy en la canonización de San Oscar Romero. Ay, ellos se regresan y... Ellos se regresan y van a estar ahí. Tenemos fiesta en San Pablo. Oh, los saludas de nuestra parte. Claro que sí. Entonces, él ve esta posición en Maryknoll, entrenando misioneros, y decide aplicar, ¿no? Y entonces su esposa dice, oye, pero es que pues esa posición, pues dice, hay que para diáconos, pero a mí también me gustaría preparar gente para la misión, irnos en misión. Algo que Esperanza tuvo en su corazón desde muy niña, el ser misionera. Y va el diácono Monterrubio a una entrevista, y a la segunda entrevista Esperanza llega y se anima con el resumen sin decir agua va. Llegó y les dijo, es que yo también quiero trabajar. Y los de Maryknoll se quedaron, bueno, pues era nomás para un diácono, pero vamos a ver. Entrevistan a Esperanza, entrevistan al diácono Monterrubio y les dicen, ¿saben qué nos parece? Perfecto. Los queremos a los dos. Queremos que una pareja entrene parejas, y alguien que ha vivido en vida familiar, que juntos creo que serían una gran adición para Maryknoll, y les dicen que sí a los dos, cuando originalmente era para una persona esa posición. Mira cómo Dios trabaja. Dios trabaja. Entonces les llaman para decirles que sí los quieren a los dos. Y es el viernes del Día de la Divina Misericordia. Fue ese viernes. Y ese mismo viernes me llamaron a mí. Me llama el padre Wenzel y me dice, Esperanza tomó una posición en Maryknoll y te queremos a ti como directora del Ministerio Multicultural. Yo en ese momento no creo que pensé con la cabeza, creo que mi respuesta salió del corazón, porque le dije, claro que sí, ¿verdad? Yo no lo había hablado con mi esposo, ni con mi mamá, ni con mi familia, ni con nadie, pero yo en ese momento mi corazón dijo sí. Antes que mi mente, antes que cualquier cosa, yo después dije, bueno, Señor, yo ya dije que sí, ahora tú encárgate de que mi familia acepte. Y fue así como llegué a San Pablo, y ha sido realmente increíble el apoyo de la comunidad al aceptarme. Yo creí que iba por mi juventud. No quiero decir que soy muy joven, pero todavía no tengo 30 años. Entonces sí creí que iba a haber un poquito más de resistencia, porque a veces la juventud trae cambio, ¿verdad? Y tendemos a veces a ir rápido. Y ha sido el apoyo de mi comunidad, ha sido increíble, de las catequistas, de los mismos jóvenes, que ahora ha sido como una revitalización, que sienten esa confianza de decir, bueno, si hay una joven al frente, los jóvenes podemos, ¿verdad? Los jóvenes podemos estar en posiciones altas, podemos estar en posiciones de cargo. No nada más estamos aquí los jóvenes para levantar sillas o para limpiar, ¿verdad? Estamos aquí para de veras tomar las riendas de nuestra iglesia. Tienen mucho que ofrecer los jóvenes, y mira, unamos eso último que acabas de decir, unámoslo con el Evangelio, que también es presentado, aunque en San Marcos se habla de un hombre, pero en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, versículo 16, ahorita leímos el capítulo 10 de San Marcos, pero recordemos que estos evangelios son sinópticos, entonces se presentan estas mismas situaciones desde otros puntos de vista, y Mateo lo presenta como un joven. Y me llama la atención lo que acabas de mencionar, de que a veces no se tiene toda la confianza en los jóvenes. Y este evangelio del día de hoy, sin defender lo indefendible, pero haciendo un poquito de apología o de defensa de este chico que se presenta ante Jesucristo, en primera instancia es un joven. O sea, sabemos el resultado, que él se va triste, pero es un joven. Hay que aceptar a nuestros jóvenes, incluso en sus errores y en su inmadurez. Y luego, o sea, digo, hay que aceptarlos, porque también nosotros, bueno, algunos de nosotros
Fuimos jóvenes, sí, sí me explico, tú todavía eres joven. Fuimos jóvenes y a veces se nos olvida eso, de que es parte del aprendizaje. Este chico se presenta ante Jesucristo y es un joven. Sabemos el resultado y a veces nos vamos más por el resultado. Pero es un joven, dejemos a los jóvenes que también se equivoquen. Son sus tiempos de aprender. Ahora, es un joven con altos ideales. Yo también quería hacer defensa de esa parte porque pregunta a Jesucristo, no por un carro del año, no le pregunta por otras cosas, ¿sí me explico? Aunque ahí serían camello del año, ¿verdad? No sé, porque sí. Ya es recordando el camello que es mencionado. Pregunta por la vida eterna. Me impacta que un joven se presente ante Jesucristo y tenga grandes ideales. Aunque tal vez lo vemos ya en el resultado, no es capaz de pagar el precio, pero es un joven con altos ideales. Bueno, no sabemos, a lo mejor se fue triste y dijo, bueno, pues si eso dijo, vamos a darle. Ya no sabemos. Se presenta esta realidad de esta manera, sabemos la historia final. Y también sabemos que era un joven bien portado, conocía los mandamientos, de hecho los llevaba, dice él en esta historia, los cumplía desde pequeños. Entonces, a mí me gusta haciendo un poquito de apología de este muchacho, es decir, no dejarnos llevar solamente por el resultado, sino ver también que él era un joven, que era un joven con altos ideales y que era un joven bien portado. Es decir, no nos quedemos solamente con que se fue triste. Y en este sentido pudiéramos actualizar el Evangelio. ¿Cuántos jóvenes no llegan a ti ahí también en tu parroquia con buenos ideales? Somos muy bendecidos en la parroquia de San Pablo porque tenemos un grupo bastante grande y que tiene muchos años, ya creo que llevan por el 11º año de jóvenes adultos, el grupo Espacio de Dios, ¿verdad? Que ha traído tantos frutos a la comunidad. De una vez vamos a hacer el comercial completo. El comercial completo. Espacio de Dios se reúne en San Pablo los martes, a las 7, de 7 a 9. A todos los jóvenes de 18 a 35 años. Y si son menores de 18, también tenemos grupos los domingos. Dijiste menores de 35 años. Sí. Creo que ahí ya algunos ya no entraron. Pero siempre el Señor cuando te llama tiene algo para ti, entonces no dejemos que la edad nos desanime. Hablando de jóvenes, fue impresionante para mí. Tú y yo tuvimos la oportunidad de estar en el 5º encuentro. Exacto. Hace algunas semanas y ver a tantos jóvenes, ¿no? Y oírlos, y no nada más oírlos, porque yo tuve la oportunidad de estar en la cena con los obispos, en la cena de jóvenes adultos, y el que los obispos nos escucharan y sentirnos escuchados como jóvenes, y como jóvenes, por ejemplo, yo como mamá joven de 2 hijos, wow. Entonces, una invitación aquí, ya que hiciste o recordaste el 5º encuentro, y ese espacio donde se pudo escuchar al joven, yo creo que los adultos deberíamos de crear más espacios en donde el joven tenga la oportunidad de comunicar lo que tiene. Ahora dijiste tú, y lo retomo, el joven a veces trae cambios. Sí. No tenerle miedo al cambio. Y eso testigos te puede dar todas las catequistas de mi parroquia, que llegué y todas me dicen, oye, bájale a las revoluciones porque vas muy rápido. No, y no creo que es que vaya muy rápido, es que es esa hambre y ese amor y esa llama que el Señor ha encendido en mi corazón de servir, de traer lo mejor para esa comunidad, porque ahí es a donde por ahora me ha llamado del Señor, y de darles lo mejor y de que crezcan, ¿verdad? De que crezcan en su fe y de que crezcan en su formación para que los niños crezcan, porque somos bien afortunados de tener todas nuestras clases desde kindergarten hasta 12º grado llenas, ¿verdad? En la catequesis. Entonces, si tenemos a tantos niños y somos responsables de la formación de fe de tantos niños, vamos a procurar darles algo sólido y bueno. Qué bueno, qué bueno. Y mira, ya el tiempo pasa muy rápido. Sí. Y quisiera también hacer un poco de énfasis. Jóvenes, ya los defendimos, ya vimos en el Evangelio e hicimos énfasis en que este chico era un joven
era un joven bien portado, era un joven con grandes ideales, pero ahora quisiera también ver el otro lado de la moneda e invitar a los jóvenes a pagar el precio. Es decir, a veces se tienen, Miriam, grandes ideales, pero se quiere hacer las mismas cosas. Es decir, pasársela ahí en la vida en el videojuego y querer sacar un 10 en matemáticas. No. Bueno, una A, porque Aquí no es. aquí no son números. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo pudieras invitar a un joven a que se atreva a pagar el precio siendo tú una joven? Wow. Creo que la recompensa que te llevas en el corazón cuando conoces al Señor, cuando le sirves, no te la da nada. No te la da nadie. No hay videojuego, no hay carro, no hay cosa material que te llene el corazón tanto como el seguir a Cristo, como el dejarlo todo de verdad y seguirle, ¿verdad? Porque a veces estamos en una sociedad que es tan materialista y más para los jovencitos que tienes que traer el iPhone más caro y no sé qué. Y la ropa de marca. Y la ropa de marca y todas esas cosas. Y yo estuve en ese espectro, en este lado, ¿verdad? Ujú. Yo estuve ahí. Por eso me atrevo a hacerte la pregunta a ti misma. Y por experiencia propia puedo decir que no hubo nada que me llenara tanto como Cristo me llena hoy. Nada. Invítanos a todos, jóvenes y adultos, Miriam, a correr el riesgo. Hace ratito que platicábamos antes de empezar el programa, te recordaba ese cuentito del alpinista, que a unos centímetros, a unos metros, a un pie, estaba la oportunidad de salvarse. Pero se aferra ese alpinista a esa cuerda, como a veces algún joven se aferra a lo que es conocido, a lo que él siente que le puede llenar. Pero seguir al Señor es también tomar un poco de riesgo, ¿no lo crees? Como tú tomaste varios riesgos. Sí, me ha tocado arriesgar muchas cosas, entre ellas, pues tuve que ahora sí que decirle, Señor, te entrego mi familia y te entrego mi matrimonio, tú guías. Y el entregárselo al Señor y tener esa confianza a veces es bien difícil, pero yo eso sí les aseguro, jamás te arrepientes, jamás. Al contrario, vas a vivir una felicidad y vas a vivir una vida tan llena y tan plena y con un sentido que es algo que no vas a encontrar ni en el Facebook, ni en el Instagram, ni en el Twitter, ni en el Snapchat, ni en nada. Hay más alegría en dar que en recibir. Tal vez el joven de este evangelio no conocía esta historia o no sabía de esta realidad de dar. Hay más alegría en dar que en recibir, pero lo experimentamos, porque lo que tú dices se oye muy fácil, pero lo has vivido, ¿sí me explico? No es fácil. No es una sola teoría, sino es una vivencia. Sí, no es fácil dejarlo todo, pero vale la pena. Muy bien, y estamos ya a punto de terminar este programa, Miriam, ¿y qué te parece si lo concluimos precisamente con una oración por los jóvenes? Y lo hacemos haciendo conciencia que estamos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este día queremos pedirte por tus jóvenes. Ayúdales a encontrar un sentido a sus vidas. Porque haya alguien que no los critique, sino que los tome de la mano, los guíe y los aconseje. Porque ellos mismos hagan conciencia de la necesidad que tienen y que no puede ser llenada y que jamás será llenada con cosas materiales. Porque haya un verdadero sentido de eternidad. Te lo pedimos, Señor, especialmente por todos estos jóvenes que están cerca de nosotros. Te pedimos por ellos, Señor, y te pedimos también por nosotros, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Very good. We Had couldn't you stop. done radio before? No. I thought he asked you that. Yes, I did. Let's give her her own show. I used to do the commercials for the office
of pro-life activities.